Hoy vamos a estudiar acerca del ministerio de Cristo. En nuestro estudio anterior hemos estudiado el primer advenimiento de Cristo y hemos visto que Jesús, después de su bautismo, guiado por el Espíritu Santo, fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás. En Lucas capítulo 4, versículos del 1 al 12, encontramos todas las tentaciones que Jesús sufrió de parte de Satanás. Y en el versículo 13 nos dice: y acabada toda tentación, el diablo se alejó de él por un cierto tiempo. Y el Espíritu de la Profecía, en el libro Primeros Escritos, en la página 190, nos dice: habiendo Satanás acabado sus tentaciones, se apartó de Jesús por una temporada. Los ángeles sirvieron a Jesús de comer en el desierto, lo fortalecieron, y la bendición de su Padre reposó sobre él. Satanás había fracasado en sus más feroces tentaciones y, sin embargo, miraba esperanzado el periodo del ministerio de Jesús. Satanás había fracasado al intentar matar a Jesús en su niñez. Ahora, Satanás había fracasado en el desierto. Pero Satanás estaba esperando el ministerio de Jesús para activar todas sus fuerzas diabólicas y de esa manera impedir el plan de salvación, impedir que Jesús cumpliese su misión aquí en la tierra. ¿Y cuál es el ministerio de Jesús? En Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19 nos dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. Me envió a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a los cautivos libertad, a los ciegos vista, dar libertad a los oprimidos, y a predicar el año favorable del Señor. Este era el ministerio de Jesús. Jesús había venido aquí a esta tierra para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar libertad a los cautivos y a los oprimidos. Jesús había venido aquí a esta tierra con un propósito, con una misión de salvar al hombre del pecado. Y Satanás quería impedir este plan de salvación. Satanás quería impedir que Jesús cumpla su misión aquí en la tierra. Entonces, Satanás tuvo una consulta especial con sus ángeles, quienes estaban frustrados y furiosos por no haber logrado aún ventaja alguna contra el Hijo de Dios. Resolvió extremar su astucia y valerse de todo su poder para infundir incredulidad en las mentes del pueblo judío, para que no reconociesen a Jesús como Salvador del mundo. Satanás activó todas sus fuerzas diabólicas, todos sus ángeles empezaron a trabajar en las mentes del pueblo para que estas personas rechacen a Jesús y no lo reconozcan como Salvador del mundo. Durante el ministerio de Cristo, Satanás y sus ángeles estuvieron muy atareados para infundir incredulidad, odio y menosprecio a los hombres. A menudo, cuando Jesús declaraba alguna punzante verdad que reprendía sus pecados, la gente se enfurecía y Satanás y sus ángeles la incitaban a quitar la vida al Hijo de Dios. Jesús, durante su ministerio, él predicaba con autoridad, él predicaba con verdad, él reprendía los pecados del pueblo, pero había personas dominadas por Satanás para matar a Jesús que en más de una vez recogieron piedras para arrojárselas, para apedrearlos a Jesús. En Juan capítulo 8, versículo 59 nos dice: entonces tomaron piedras para apedrearlo, pero Jesús se encubrió y salió del templo. En el capítulo 10, versículo 31 al 33, también nos habla acerca de estos acontecimientos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Jesús les preguntó: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me queréis apedrear? Respondieron los judíos: no queremos apedrearte por buena obra, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. En el versículo 39, otra vez procuraron prenderlo,
pero él escapó de sus manos. Satanás dominaba la mente de esas personas para que ellos no reconozcan a Jesús como el Salvador del mundo, como Hijo de Dios, que en muchas ocasiones estas personas recogieron piedras para apedrearlo a Jesús. Estas personas odiaban a Jesús y Jesús aclara acerca de estas personas en Juan capítulo 10, versículo 26. Nos dice: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Y estas personas no eran seguidores de Cristo, rechazaban a Cristo, odiaban a Cristo, tanto que en una ocasión llevaron a Jesús a una colina para arrojarlo. Y en Lucas capítulo 4 versículo 28 nos dice: al oír esas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Se levantaron y lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron a la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad para despeñarlo. Pero él pasó por medio de ellos y se fue. A pesar de todo, a pesar de que Satanás había activado todas sus fuerzas para impedir el plan de salvación, para que las personas no aceptasen a Cristo como Salvador del mundo, como Hijo de Dios, también había mucha gente que aceptaba a Jesús, que seguía al Hijo de Dios y escuchaban sus enseñanzas. Jesús enseñaba con amor y simpatía, y Jesús siempre estaba dispuesto a escuchar las quejas y aliviar los sufrimientos de aquellas personas que llegaban a él. Jesús realizaba muchos milagros. Jesús había sido ungido por el Espíritu Santo para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos. Y antes de que Jesús terminase su ministerio aquí en la tierra, Jesús declaraba a sus discípulos que él sería entregado en mano de los hombres, que moriría y resucitaría al tercer día. Y esas declaraciones lo encontramos en Mateo capítulo 16, versículo 21 al 23, en Mateo capítulo 17, versículo 22 y 23, y también en el capítulo 20, versículo 17 al 19. La misión que Jesús había venido a cumplir aquí en la tierra no era nada fácil, pero él sabía cuál era su propósito. El propósito de Jesús era rescatar al hombre del pecado. En nuestro próximo estudio estudiaremos la transfiguración de Jesús.